¿Se ve la pizarra? Sí, Ya, está bien. Entonces vamos a iniciar. A ver un ratito de por ahí alguien ha entrado. El enlace es el mismo de la clase anterior. Volvemos entonces. Ahora vamos a ver lo que es un modelo cuadrático. Un modelo de regresión cuadrática. Vamos a borrar. Modelo de regresión cuadrática. Bueno, lo único que poseemos es las ecuaciones de la normal. De lo contrario, tendríamos que buscar fórmulas que nos permitan determinar beta 1, beta 2 y beta 3. El modelo de regresión cuadrática se expresa a través de y sub i igual beta 1 más beta 2 por x sub i más beta 3 por x sub i al cuadrado. Ahí tenemos entonces todo completo. Como es un modelo econométrico, entonces debe de llevar el error. En este caso el error poblacional o el error muestral. ¿Cómo vamos a poder calcular beta 1, beta 2, beta 3? Para ello utilizamos el procedimiento mnemotécnico. Primero aplicamos sumatoria. Entonces tenemos igual sumatoria de y sub i igual a n por beta 1 más beta 2 por la sumatoria de x sub i más beta 3 por la sumatoria de x sub i al cuadrado. Y sabemos, ¿no?, que la sumatoria de los errores muestrales es igual a 0, la sumatoria de los errores de la población también es igual a 0. Por eso ya no colocamos sumatoria de u sub i. Esta es la primera ecuación de la normal. Luego pasamos al segundo término, beta sub 2 por x sub i. Entonces nuevamente vamos a aplicar sumatoria de x sub i. En la misma ecuación todo. Tenemos igual sumatoria de x sub i por y sub i igual beta 1 por la sumatoria de x sub i más beta 2 por la sumatoria de x sub i al cuadrado más beta 3 por la sumatoria de x sub i por x sub i al cuadrado es x sub i al cubo. Esta es la segunda ecuación de la normal. Luego tenemos la sumatoria de x sub i al cuadrado por ella. Entonces vamos por la tercera ecuación de la normal. Sumatoria de x sub i al cuadrado por y sub i igual a beta 1 por la sumatoria de x sub i al cuadrado más beta 2 por la sumatoria de x sub i al cubo y más beta 3 por la sumatoria de x sub i a la cuarta. Esta es la tercera ecuación de la normal. Podemos emplear el método de Cramer, el método de reducción-sustitución, que es largo,
o el método de Gauss. Una vez que hemos calculado los parámetros beta 1, beta 2, beta 3, escribimos el modelo de regresión cuadrática, es decir, la parábola, que va a ser igual a y sub i estimada igual a beta 1 estimada más beta 2 estimada por x sub i y más beta 3 estimada por x sub i al cuadrado. Esa es la ecuación de la parábola, entonces, el modelo de regresión cuadrático. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo para esto. Este ejemplo nos va a permitir también trabajar con los modelos de regresión múltiple. Bueno, el problema para esta parte dice lo siguiente. Pueden anotar la factura mensual del gasto telefónico de una pequeña empresa se ha incrementado notablemente en los últimos meses. Los estudios realizados por el administrador de la misma argumentan que el mayor uso de Internet dentro de la misma es la principal causa del mayor gasto en teléfono. Lo que ha hecho que se estudie la posibilidad de acogerse a alguno de los múltiples bonos o tarifas especiales que ofrecen las compañías. Lo que hasta la fecha todavía no se llevó a cabo las últimas cifras mensuales no hacen sino confirmar esta relación. Mediante la información siguiente. Entonces, horas uso Internet. Y gasto telefónico. Tenemos los siguientes datos. Horas uso de Internet, miles de horas. Después aclaramos. Un asterisco coloco. Miles de horas.
dos asteriscos, miles en dólares. La información es la siguiente. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, y 12. Gasto 25, 15, 4, 10, 5, 10, 7, 15, 8, 20, 9, 20 y 12, 45. Inciso A. Halle el modelo de regresión cuadrático. Inciso B. Halle R al cuadrado y R. Inciso C. Estime los gastos telefónicos. Si las horas uso de internet son 14, 18 y 20. Miles de horas. A, B, C, D. Graphic. La dispersión de datos. Y la línea de tendencia. Entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes.
¿Se puede saber cuál es X, cuál es Y? ¿Alguna pista? Pues no me dicen esto es X, esto es Y, nada, me han dado nomás. ¿Qué dice? ¿Cuál va a ser la X? ¿Cuál va a ser la Y? ¿Alguna respuesta? Dice, Sí, X sería las horas de internet X serían y las horas de internet. Ah, ya, está bien. Entonces, ¿cuál es? nos podría aclarar, pero la relación con los gastos de telefónicos. Sí, sería entonces, el modelo sería, ¿no? Los gastos telefónicos están en función a las horas de uso de internet. Pues me dan, ¿no ve? Las horas de internet que empleadas son, dice, 14, 18, 20. Entonces, mis gastos están en función a las horas de uso del internet. Entonces, mi variable conocida va a ser la X, que sería las horas de internet, y mi variable desconocida va a ser, en este caso, los gastos de telefónicos. De modo que apropiamos entonces. Horas uso internet, ahí tenemos uno, un ratito, aquí. Entonces tendríamos uno, 2, 4, 5, uno, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Vamos a borrar esto. 9 y 12. Ahora vamos a colocar los valores de la Y. Tenemos igual a Y 25, 15, 10, 10, 15, 20, a 2 veces 20 había sido. Nuevamente entonces 20 y 45. Bueno, está por ahí. Ahora nuestra tablita vamos a construir en función a las ecuaciones de la normal. Iremos revisando uno por uno. Sumatoria de y sub i, sumatoria de x sub i. El siguiente que vamos a necesitar es sumatoria de x sub i al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener x sub i al cuadrado. Esa va a ser la siguiente columna. La siguiente columna.
Para la primera ecuación ya tenemos cubierto. X sub i por y sub i. X sub i por y sub i. Ahora vamos por la otra. ¿Qué más tenemos que tener? Sumatorio de x sub i ya tenemos. Sumatorio de x sub i al cuadrado también. El siguiente es x sub i al cubo. Entonces vamos a tener x sub i al cubo. Vamos para el siguiente. Para la segunda ecuación ya tenemos cubierto. Tercera, x sub i al cuadrado por y sub i. X sub i al cuadrado por y sub i. El siguiente, x sub i al cubo, ya lo tenemos. X sub i a la cuarta. Con eso vamos a calcular la ecuación cuadrática. Después, como vamos a determinar el coeficiente de determinación, 1 menos la sumatoria de los errores al cuadrado. Los errores al cuadrado será y sub i menos y sub i estimada. Entonces, tenemos que tener la y sub i estimada. Luego el otro sería los errores. El otro sería los errores al cuadrado. Luego tenemos que tener la media aritmética de y sub i menos la media aritmética para la varianza. Y sub i menos la media aritmética, esto al cuadrado. Y con eso creo que se va a completar toda la tablita, ¿no? Y toda la información que se requiere para todo lo que nos han pedido también. Bueno, ahora hay que ir calculando. X sub i al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 9 al cuadrado y 12 al cuadrado. Luego sumatoria de x sub i por y sub i. Entonces multiplicamos las dos primeras columnas, 1 por 25. Luego 2 por 15. 4 por 10. 5 por 10. 7 por 15. 7 por 15. 105. Luego 8 por 20. 160. 9 por 20. 180. 12 por 45. 540. Si hay algún valor que está mal, me hacen notar a tiempo. Ahora tenemos x sub i al cubo. Entonces tendríamos 1. 4 por 2, 8. 4 por 16, 64. 5 por 25. 125. 7 por 49.
343. Luego tenemos igual a 8 por 64. 512. Bueno, quiero no me... 512. Luego el otro. 9 por 81. 529. Luego tenemos igual a 12 por 144. 1728. Ahora x sub i por y sub i. La tercera columna y la cuarta columna. 25 por 1. Tenemos igual a 15 por 4, 60. 10 por 16, 160. 10 por 250, 250. 15 por 49, 735. 15 por 49. 20 por 64. 1280. Luego tenemos 20 por 81. 1620. Luego tenemos 144 por 45. 6480. Luego tenemos x al cubo o x a la cuarta. 1 por 1. Luego 8 por 2. 64 por 4. 256. Luego 125 por 5. 125 por 5. 625. Luego tenemos 343 por 7. 2401. 2401. Luego 512 por 8. 512 por 8. 4096. 529 por 9. 4761. Luego tenemos 1728 por 12. 20.736. Eso sería todo. Si no hay ningún error en los cálculos. Ahora vamos a sumar. Sacamos los totales entonces. Tenemos 3, 4, 7, 5, 12, 19. Luego tenemos 8, 9, 17. Y 12. 48. Por si acaso 3, 4, 7. Más 5, 12. Más 15. Más 9, más 12.
48, está bien. El siguiente tenemos igual a 25, 15. Luego tenemos 20, más 15, más 40 y más 45. 160. El siguiente tenemos 5, 20, 21. Más 25, más 49, más 64, más 81, más 144. 384. Luego tenemos igual a 55, más 90, más 105, más 160, más 180, más 540. 1130. 1130. Vamos a arreglar ese valor. 1130. Luego tenemos igual a 73, más 125, más 343, más 512, más 529, más 1728. 3310. 3310. Tenemos igual a 85, más 160, más 250, más 735, más 1280, más 1620, más 6480. Sale 10.610. 10.610. Luego tenemos igual a 17, más 256, más 625, más 2401, más 4096, más 47. 4096, ahora es 4761, más 20.736. 32.892. 32.892. Ya está todo entonces. Ahora lo que hay que hacer es acomodar de acuerdo a las ecuaciones de la normal. Sumatoria de y sub i, que sería igual a 160. Entonces nos pasamos a la otra hojita. Aquí ya no me va a alcanzar. Ya habíamos hecho. No me han dicho nada. Ya. De todos modos, esto lo voy a borrar. Necesito espacio. La sumatoria de y sub i
160. Y el número de datos que tenemos es 8. 8 por beta 1. Más tenemos la sumatoria de x sub i, creo que era 48. 48 por beta 2. Luego la sumatoria de x sub i al cuadrado. 384. Beta 3. La sumatoria de x sub i por y sub i. 1130. Luego debe ser 48 por beta 1 más 384 por beta 2 más la sumatoria de x sub i al cubo. 3310. 3310 por beta 3. La sumatoria de x sub i al cuadrado por y. Tenemos igual a 10.610. Luego debe ser aquí 384 por beta 1 más 3.310 por beta 2 más 32.892. 32.892 por beta 3. Veamos. 32.892, 10.610. Ya. Adoptaremos Gauss-Jordan o el método de Gauss. Entonces vamos a colocar así. 8, 48, 384, 48, 384, 3.310, 384, 3.310, 32.892. Luego 160, 1.130, 10.610. Vamos a hacer en la fila, lo llevaremos a la matriz escalonada. Fila 2. $48 lo eliminaremos. Entonces, 6 veces la fila 1 menos la fila 2. La primera fila lo vamos a anotar. 8, 48, 384, 160,
6 por 8, 48, menos 48, 0. Tenemos igual entonces a 6 por 48, menos 384, menos 96. Luego 384 menos 3310. Hay un problemita aquí. Volveré. 6 por 48. 6 por 48. Menos 384. Menos 96. Eso está bien. 6 por 384. Menos 3310. Menos 1006. Ahora 6 por 160. Menos 1130. Menos 170. Voy a ver 384 dividido entre 8. 48. Entonces en la fila 3 voy a hacer lo siguiente. A la primera fila lo vamos a multiplicar por 48. 48 fila 1 menos fila 3. 8 por 48 menos 384. 0. 48 por 48 menos fila 3, 3310. Menos 1060. O 1006. Luego 384 por 48 menos 32.892 menos 14.460. Luego 160 por 48 menos 10.610 menos 2.930. Menos 2.930. Y el último lugar, la posición 3, 2 lo vamos a transformar en 0. A ver, 1006 dividido entre 96, ¿hay algún valor exacto? No. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la fila 3 multiplicamos por 1060 la fila 2 menos 96 la fila 3. Eso quiere decir, anotamos toda la primera fila, 8, 48, 384. 160. Anotamos la segunda fila, 0, menos 96, menos 1006, menos 170. Ahora aquí 0. Menos 96 por 1006. Menos por menos más. Entonces aquí hay un problemita. Ley de Sims, a ver, de nuevo. 1006 por menos 96 es negativo. Menos 96 por 1006. Ahora en el otro menos por menos más.
1006 por 96. Nos da igual a 0, como se quería. Luego, menos 1006 por 1006. Eso es menos por menos más. 14.460 por 96. 37.376.124. Eso hay que revisar. Vamos a revisar enseguida. Vamos por el otro. Menos 170 por 1006. Menos por menos más. 2.930 por 96. 110.260. 110.260. Por el método de Gauss habíamos llegado a la forma escalonada, es lo que se quería. Pero revisaremos nuevamente. Menos 1006 por 1006. Luego menos por menos más. 96 por 14.460. 376.124. El otro menos 170 por 1006. Menos por menos más. 2.930 por 96. 110.260. Entonces hemos llegado a la forma escalonada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a escribir las ecuaciones. 8 por beta 1 más 48 por beta 2 más 384 por beta 3 igual a 160. Primera ecuación. Segunda ecuación. Menos 96 por beta 2 menos 1006 por beta 3 menos 170. Segunda ecuación. Tercera ecuación. 376.124 por beta 3 igual a 110.260. 3 entonces. Vamos a utilizar, vamos a despejar de 3. Después vamos a utilizar el método de reducción. Beta 3 va a ser igual 110.260 dividido sobre 376.124. 110.260 lo dividimos entre 376.124. Entonces hemos hallado el valor de beta 2 o beta 3, 0.29. Entonces beta 0.29. A este lo llamamos 4. Reemplazamos 4 en 2. Menos 96 por beta 2. Menos 1006 por beta 3, que es 0,29.
igual a menos 170. Menos 96 por beta 2. Menos 170. Más 1006 por 0,29. 121. 121,74. Menos 170 más 1006 por 0,29. Se ha llevado al otro miembro, se ha transformado en positivo. Ahora multiplicamos por menos 1. 96 por beta 2 igual a menos 121,74. Despejamos beta 2. Menos 121,74 sobre 96. Beta 2 entonces es igual a 121,74. Lo dividimos entre 96. Menos 1,27. Redondeado. A este lo vamos a llamar 5. Esto lo hacemos desaparecer. Sustituimos el 4 y el 5 en la primera ecuación. 8 por beta 1 más 48 por beta 2 menos 1,27 más 384 por beta 3, que es 0,29, igual a 160. 8 veces beta 1. 48 por 1,27 menos 60,96 más 384 por 0,29. 111,36 igual a 160. Ahora tenemos así 160 más 60,96 menos 111,36. 109,60. Beta 1. 109,60 sobre 8. Lo dividimos entre 8. 13,70. Ese es el valor de beta 1 entonces. Ahora lo que hay que hacer es sustituir. El modelo de regresión cuadrático. Y su pi estimado. Beta 1
13,70. Beta 2 menos 1,27 por x sub pi más beta 3 0,29 por x sub pi al cuadrado. Ese es el modelo cuadrático. Ahora hay que estimar 13,70 menos 1,27 por algún valor. El valor de x creo que era 1. Más 0,29 por 1 al cuadrado. Ahora vamos a trasladarnos al cuadrito. Seguiremos llenando el cuadrito. Reemplazamos en el modelo de regresión. 13,70 menos 1,27 por 1. Reemplazamos las x. Más 0,29 por 1 al cuadrado. El resultado para esta es 12. 12,72. Ahora reemplazamos el 2. En vez del 1, el 2. 12,32. 12,32. Ahora reemplazamos el 4. En vez del 2, el 4. 13,26. Luego reemplazamos el 5. En vez del 4, el 5. 14,60. Luego reemplazamos el 7. 19,02. Luego reemplazamos el 8. 22,10. Luego reemplazamos el 9. 25,76. Luego reemplazamos el 12. 40,22. Ahora vamos a sacar el error. Hay que recordar que el error era y menos y estimada. Entonces, tenemos 25 menos 12,72. Tenemos igual a 12,28. El siguiente tenemos 15 menos 12,32. 2,68. Luego tenemos igual a 10 menos 13,26. Menos 3,26.
Luego tenemos igual a 10 nuevamente, menos 14,60, menos 4,6. Luego tenemos igual a 15 menos 19,02, menos 4,02. 20 menos 22,10, menos 2,10. Que el siguiente, 20 menos 25,76, menos 5,76. Y luego 45 menos 40,22, 4,78. 12,28 más 2,68 menos 3,26 menos 4,60 menos 4,02 menos 2,10 menos 5,76 más 4,78. 0. Eso quiere decir que todo está bien. Ahora, los errores al cuadrado. 12,28 al cuadrado. 150. 70 y 80. 2,68 al cuadrado. 7,18. Luego 3,26 al cuadrado. 10,63. 4,60 al cuadrado. 21,16. 4,02 al cuadrado. 16,16. 2,10 al cuadrado. 4,41. 5,76 al cuadrado. 33,18. Luego 4,78 al cuadrado. 22,85. Necesitamos el total. 150,80. 7,18. 10,63. 21,16. 16,16. 4,41. 33,18 más 22,85 es 266,37. La media aritmética de Y. 160 dividido entre 8 datos. 20. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 25 menos la media, que es 20. Su resultado lo elevamos al cuadrado. Es 5,25. Vamos por el siguiente. 15 menos 20. Su resultado lo elevamos al cuadrado, igual a
25. Luego tenemos 10 menos 20, 10. Su resultado igual a 100. 10 menos 10, 10 menos 20 igual a menos 10 al cuadrado, 100. 15 menos 20 igual a 5. Al cuadrado, 25. 20 menos 20, 0. Al cuadrado, 0. 20 menos 20 igual 45 menos el promedio 20 al cuadrado, 625. Entonces tenemos igual 625, 650 más 200 más 50, 900. Entonces tenemos la R al cuadrado. Vamos a construir la fórmula. Sería 1 menos el cociente. 266,37. Vamos a dividir entre 900. Veamos entonces al otro. R al cuadrado. 1 menos... La sumatoria de los errores al cuadrado es 266,37 sobre 900. Igual 0,7040. El 40% de la variable y está siendo explicado por la variable x, el 70,40%. Solo r tenemos igual a 0,7040, su raíz cuadrada. 0,8391 o 90. Existe una alta correlación entre ambas variables. Ahora veamos que nos toca la siguiente. $14, 18 y 20 hay que estimar para esos valores. 14, 18, 20. Inciso C, entonces. $14. 13,70 menos 1,27 por 14 más 0,29 por 14 al cuadrado. 13,70 menos 1,27 por 14 era 18 más 0,29 por 18 al cuadrado. Y finalmente 20. 13,70 menos 1,27 por 20 más 0,29 por 20 al cuadrado. Entonces vamos a rescatar el modelo. ¿Dónde estaba el modelito? Acá no. $12 no tampoco. Bueno.
Vamos a introducir de nuevo. 13,70 menos 1,27 por 14 más 0,29 por 14 al cuadrado. Su estimación 52,76. Ahora reemplazamos el 18. 84,80. Luego reemplazamos el 20 en el modelo. 104,3. 104,30. El gráfico se los dejo para ustedes. Tienen todo. Lo que tienen que hacer es vaciar los datos. Trazan el sistema cartesiano. Se dan las escalas correspondientes. Ahí van a tener la nube de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algunos en lo mismo. Y después vuelven a vaciar la y estimada, pero esta vez en cada uno de los puntitos. Y eso se va a ir acomodando perfectamente en la mitad de los datos, algunos sobre los mismos datos, y luego van uniendo. Y esa va a ser su línea de tendencia. En este caso no tiene que ver error, ¿no? Todos los puntitos que voy a tener es sobre la misma línea. En cambio, los puntos amarillos son los valores observados que tenemos. Algunos están más próximos, otros más alejados. De esa manera acabaría esta parte. Ya. Entonces, por último, el modelo cúbico. Vamos a aprender en los breves minutos que nos quedan. No a aprender, sino a recordar cómo se saca las ecuaciones de la normal. Suponiendo, ¿no?, en el examen, hasta esta parte, por ejemplo, sí es moroso, pero como han visto, se ha hecho casi todo completo. Un modelo de regresión cúbica es más complicado, pero sí tendría que saber la teoría para poder tener la ecuación de la normal. Entonces vamos por esa. ¿Cómo obtenemos las ecuaciones de la normal en un modelo cúbico? 6 sería entonces, ya que habíamos quedado en la anterior, en 5. Modelo de regresión cúbico. Se expresa por y sub i igual a beta 1 más beta 2 por x sub i más beta 3 por x sub i al cuadrado más beta 4 por x sub i al cubo y más u sub i. Aplico en este caso la sumatoria para obtener la primera ecuación de la normal. Sumatoria de y sub i igual número de datos por beta 1 más beta 2 por la sumatoria de x sub i
más beta 3 por la sumatoria de x sub pi al cuadrado, más beta 4 por la sumatoria de x sub pi al cubo. Es la primera ecuación de la normal. Paso al segundo término. Aplico sumatoria de x sub pi. Volvemos a tener sumatoria de x sub pi por y sub pi igual a beta 1 por la sumatoria de x sub pi más beta 2 por la sumatoria de x sub pi al cuadrado más beta 3 por la sumatoria de x sub pi al cubo más beta 4 por la sumatoria de x sub pi a la cuarta. Segunda ecuación de la normal. Tenemos 4 parámetros, eso quiere decir que tenemos que tener 4 ecuaciones. Si tuviésemos 5 parámetros, entonces 5 ecuaciones también. Luego pasamos al tercer término, sumatoria de x sub pi al cuadrado. Entonces tenemos igual sumatoria de x sub pi al cuadrado por y sub pi igual a beta 1 por la sumatoria de x sub pi al cuadrado más beta 2 por la sumatoria de x sub pi al cubo más beta 3 por la sumatoria de x sub pi a la cuarta más beta 4 por la sumatoria de x sub pi al quinto grado. Tercera ecuación. El último, sumatoria de x sub pi al cubo. Entonces volvemos a lo mismo. Sumatoria de x sub pi al cubo por y sub pi igual a beta 1 por la sumatoria de x sub pi al cubo más beta 2 por la sumatoria de x sub pi a la cuarta más beta 3 por la sumatoria de x sub pi a la quinta y más beta 4 por la sumatoria de x sub pi a la sexta. 1, 2, 3, la cuarta ecuación de la normal. Una vez que he determinado los parámetros, entonces escribo el modelo de regresión cúbica. Beta 1 estimado igual a, o y sub pi estimado igual a beta 1 estimado, más beta 2 estimado por x sub pi, más beta 3 estimado por x sub pi al cuadrado, más beta sub 4 estimado por x sub pi al cubo. Y llegaría hasta esa parte. Ese es el modelo de regresión entonces de tercer grado. Este tipo de modelos puede tener un máximo, puede tener un mínimo. Para que puedan practicar con este ejercicio. En un modelo de regresión, ¿qué es lo importante? El modelo de regresión, ya sea lineal o no lineal. Primero. Luego, el coeficiente de determinación, su coeficiente de correlación y posteriormente la varianza homocedástica. En el caso para la parábola, que era la varianza homocedástica, era igual a la sumatoria de los errores al cuadrado sobre n menos 2. Entonces, esos son las partes más importantes en un determinado modelo. Pueden anotarse el siguiente ejercicio.
Esto por si acaso se los traslado un poquito más allá. Así. La función de producción de un bien miles de unidades y su costo de producción total miles de dólares. Está expresada en la tabla siguiente. Producción, costo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8. Las cantidades son las siguientes: 4, 6, 8, 10, 13, 14, 18 y 20. Bueno, se le está dando como para que practiquen pocos datos, unos 6 o 8 datos. Porque si no, también el tiempo, ¿no? El tiempo apremia. Cuanto mayor datos, mayor tiempo. Inciso A. Encuentre la regresión cúbica del costo en función a la producción. Calcule R al cuadrado y R. Comente.
Estime el costo. Si la producción es de 30 y 40,000 unidades. Aquí vamos a variar un poquito. A ver, para que me lo coloquen. R al cuadrado, R y la varianza poblacional. Comente ahí. Entonces ustedes agréguenlo sigma al cuadrado. Grafique la nube de puntos. Y la línea de tendencia. Entonces vamos a quedar en esta parte. El día de mañana empezamos con regresiones múltiples. Voy a llamarles lista. Diez, 24, 10 del 23. Econometría. Más tarde los voy a subir el video a la plataforma. Bueno, vamos a quedar en esta parte. Entonces el día de mañana nos estamos viendo con regresiones múltiples. Hasta luego.